Y ahora sí, vamos al libro de la verdad, porque ahí aparecen nombres y casos que muchos seguramente recuerdan. La imprenta nacional, las casas Colombia de la Cancillería y varias de las polémicas que han marcado al gobierno Petro. ¿Qué está diciendo exactamente este documento, Laura Daniela? Así es, Juan Diego, pues son 4 años de escándalos resumidos en 135 páginas que ha presentado el gobierno de Abelardo de la Espriella en 5 capítulos. Por supuesto, elaboran este documento a partir del empalme unilateral que hicieron con el gobierno de Gustavo Petro. Identifican puntualmente 59 preocupaciones sobre la administración saliente y 23 casos específicos de presunta corrupción para un total de 82 casos documentados. Pero en lo que tiene que ver específicamente con el sector interior y con el tema netamente político. Usted lo mencionaba, hablan del caso de los pasaportes con Portugal. ¿Recuerdan este caso de la imprenta nacional? Un contrato que se suscribió por 255 millones de euros por 10 años. Según dicen, la Procuraduría investiga el presunto ingreso de libretas de un origen diferente a lo que se había acordado. Además, es de recordar que hay una demanda contra ese modelo de contratación de pasaportes ante el Consejo de Estado. Pero siguen también en la Cancillería llegando cuestionamientos de ese libro de la verdad. Hablan de esas sedes consulares y no sé si usted recuerda precisamente esas casas Colombia para promocionar al país en el exterior. Pues en el libro de la verdad denuncian que el gobierno anterior habría gastado más de 8.500 millones de pesos en esas sedes temporales que duraron entre 90 a 120 días y por supuesto se cuestionan entonces el caso de la cantidad de colombianos que fueron atendidos en esas sedes. Esto ya con traslado a la Procuraduría. Vamos a la Unidad Nacional de Protección porque hablan del 80% del presupuesto que se destinó desde esa entidad para escoltas, vehículos, dotación y viáticos, pero se agotaría entre agosto y septiembre. Hablan de un déficit fiscal, por supuesto, que afecta a la Unidad Nacional de Protección y además se cuestiona la contratación directa de 50.000 millones de pesos en el programa de drones y antidrones y hablan además de una falta de viabilidad técnica y de disponibilidad presupuestal en esos casos. Finalmente, también importante, Juan Diego, mencionarlo, en la función pública registra también ese libro blanco, 785 contratos suscritos por la Cancillería entre agosto de 2025 y enero de 2026, pero se señala, recordemos lo muy importante, una reducción de los requisitos de la formación y experiencia para cargos muy altos en el servicio exterior. Por supuesto, recordemos el caso del segundo idioma para ese tipo de empleo. Son muchos casos, pero esto es por resumir algunos que por supuesto tocan a otras entidades del gobierno nacional. Y el libro también toca un tema que siempre termina siendo de los más sensibles, el de la plata. ¿Qué cuenta recibió el nuevo gobierno, Luisa? Pues, Juan Diego, sin duda nos toca el bolsillo de todos los colombianos. Mire, ustedes quienes nos siguen desde la cuenta de YouTube pueden ver justamente esas alertas en el sector Hacienda y uno de, como lo mencionaba Laura Daniela, hecho de presunta corrupción. Hablamos de la DIAN. Dicen que hay una DIAN totalmente paralizada, Juan Diego, específicamente porque tenían que modernizarla. Es la entidad que nos ayuda a cobrar los impuestos, valga la redundancia, pero que gracias a eso pues podemos tener todos los servicios. 310.000 millones de pesos que se contrataron para modernizarla y no funcionan. El segundo caso, como usted lo decía, esa bomba de tiempo fiscal, la deuda que hoy en día es más alta debido a las tasas que vamos a tener que pagar en el futuro. Esa segunda alerta, dice este libro, que es un golpe silencioso al bolsillo de todos los colombianos, porque vamos a tener que meternos la mano al drill, Juan Diego, para pagar esto en los próximos años. Un tercer caso, Findeter, prestó, dice este libro, 328.000 millones de pesos a la empresa de energía Aire, pero sin un soporte técnico suficiente. Hoy esta empresa, ustedes recordarán, está en liquidación y la plata de los colombianos está en riesgo de perderse. Y le hablo de este último caso también, Electrohuila, Juan Diego. Cambiaron los estatutos para atornillar a una gerencia. Por supuesto, pedimos una respuesta al exministro de Hacienda, Germán Ávila, sobre estos hechos y escuche lo que nos respondió. Es decir, es falso que se haya incrementado extraordinariamente la deuda pública en el gobierno del cambio. Al contrario, se estabilizó y se redujo.
Y hay otro asunto también clave, Juan Diego, en el tema de reforma agraria. Vamos a ver esos tres es el de las asuntos. Tierras, ¿no? El de las tierras. Que ha sido uno de los más polémicos. Digamos, claro, más polémicos, pero además programas bandera del gobierno Petro. Nacional, por supuesto, pues dicen que fue un engaño. Un engaño total, dice que entregaron tierras sin título y pagaron casi $1 billón por predios que el Estado ni siquiera logró registrar. Solo el 7% de la meta que tenía, dice este libro, se cumplió. Y finalmente, el desarrollo rural, la Agencia de Desarrollo Rural, que usted recordará, habilitaron un sábado para contratar. Se fue del gobierno... quien fuera además congresista, ¿no? Y era director de esa agencia. César Pachón. Y contrataron el sábado para poder pues seguir con estas plantas, adecuaciones administrativas, presupuestales y terminar todos los contratos, y este es uno de los hechos de presunta corrupción en esa entidad. Aunque la exministra Carvajalino... Escuchemos lo que nos dijo. Exacto. Ella nos respondió justamente sobre porque este le preguntamos, y otros asuntos. ¿qué tiene que decir frente a estas gravísimas denuncias que hace el gobierno entrante? Aquí está. Si se hubiesen comprado tierras sin títulos, esos predios a los que se refiere el informe no hubiesen podido estar en los fondos públicos de los cuales se compraron. Juan Diego, pues que no se nos vaya a quedar por fuera, por supuesto, el tema del Ministerio de la Igualdad. También denuncia el libro blanco, el tema de Fonigualdad, contratos superiores a 68.000 millones de pesos, mientras el Ministerio de la Igualdad, recordemos, estaba en liquidación. Pero también la Unidad para la Gestión del Riesgo solo habría ejecutado, recordemos, el 4.3% de 15.3 billones que tuvieron disponibles durante los 4 años que pasaron del gobierno de Gustavo Petro. Y en defensa, por ejemplo, la radiografía también es bastante dura. Un déficit de 14 billones de pesos en el ejército, 131 aeronaves de la Fuerza Aeroespacial fuera de operación y grupos armados que, según el documento, ganaron terreno. Esta es la foto que deja también el llamado Libro de la Verdad, con José David Rodríguez, quien le puso la lupa. El ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Eduardo Mora, advierte del deterioro, según él, de las capacidades de la fuerza pública. Por ejemplo, hay un déficit, dice el Ministerio de Defensa, para el Ejército Nacional de 14 billones de pesos para 2026, pero adicionalmente tan solo el 52% de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana están disponibles para volar. En el documento presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, titulado El Libro de la Verdad, el Ministerio de Defensa revela que mientras los principales grupos armados ilegales aumentaron su número de integrantes y en algunos casos ampliaron su presencia territorial, el diagnóstico señala que el ejército afronta un déficit presupuestal de 14 billones de pesos para 2026. La situación presupuestal también se refleja en la aviación del ejército. De acuerdo con el balance presentado por el Ministerio de Defensa en cabeza del general en retiro Jorge Eduardo Mora, de los 19 helicópteros Mi-17 solo 8 están operacionales, mientras que de los 49 UH-60, 18 no están disponibles por mantenimiento o falta de recursos. La situación también golpea a la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Según el balance del Ministerio de Defensa, las 386 aeronaves de la institución, 131 no están operativas y apenas el 52% de la flota está disponible para volar. El documento advierte además que únicamente el 19% de la flota de la Fuerza Aeroespacial Colombiana está asegurada. En el informe se contrapone este deterioro en las capacidades militares con el crecimiento de las organizaciones armadas. El Clan del Golfo pasó de aproximadamente 5.500 integrantes en 2022 a 10.000 integrantes en 2025 y amplió su presencia de 145 municipios a cerca de 310. El ELN pasó de 5.800 integrantes a 6.800, mientras que el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC pasó de 3.500 a 4.500 integrantes. Y ahora viene la pregunta importante. ¿Cómo va a trabajar ese equipo especial de la Fiscalía para revisar todo esto y decidir qué tiene sustento y qué no? Porque eso es parte de lo que constituye el gran reto, probarlo. Jenny. Así es, Juan Diego. Usted recuerda que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella hace menos de 24 horas entregó 82 casos de presunta corrupción en lo que fue el gobierno de Gustavo Petro. Pues veamos cómo fue ese momento y qué dijo la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. Quiero reiterar a usted, como se lo dije en privado en nuestra reunión del jueves, que conformaremos un equipo especial encargado de los temas que nos han sido trasladados.
Eso fue lo que pasó ayer. Pues bien, Juan Diego, en el noticiero de mediodía conocimos que el grupo de tareas especiales estará conformado por 2 destacadas fiscales en el país. Se trata de Zenaida de Jesús López Cuadrado, coordinadora de la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Es la persona que ustedes ven en pantalla, de chaqueta blanca. Ella tiene más de 38 años, es una abogada destacada, ha estado en La Guajira, en Santa Marta y en diferentes partes del país, y se va a encargar, junto con Madeleine Pérez Ojeda, quien es la directora especializada contra la corrupción, de avanzar en la investigación por los presuntos casos de corrupción que fueron denunciados por el gobierno de Abelardo de la Espriella. Tendrán a su cargo 3 fiscales, 1 del grupo de la Corte y 2 de corrupción. Se van a encargar de recopilar y rastrear cada uno de los movimientos financieros. Incluso van a pedir apoyo a las superintendencias para, Juan Diego, garantizar que se logre recopilar la información y definir si hay méritos para abrir una investigación y si se pudo haber cometido algún tipo de delito. También se conoció que van a revisar con peritos contables y con herramientas en contratación sobre todo lo que ha pasado y lo que se dijo ayer en el libro entregado por el gobierno de Abelardo de la Espriella. La pelota, es decir, está en el terreno de la Fiscalía para que determine presuntas responsabilidades penales en todas estas gravísimas denuncias del gobierno de Abelardo de la Espriella.